Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chambam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudiraye Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitukya Pratihata Jajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Janayatyashu Veragyam Gyanam Chayatahaitukam. Perdón, entonces vamos con el mantra 24. Al 23 ya lo dijimos. Entonces el mantra 24 dice: Partivat Daruna Tuma Tashmat Agni Trayimaya Tamashas Turraya Tashmat Satwam Yat Brahma Darshanam. La traducción dice: la leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde, y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior a través de los sacrificios. De forma similar, la pasión es mejor que la ignorancia, pero la bondad es mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Como se explicó anteriormente, uno puede liberarse de la vida condicionada de la existencia material mediante el hecho de prestar servicio devocional a la personalidad divina. Aquí se entiende, además, que uno tiene que ascender al plano de la bondad para poder ser merecedor del servicio devocional. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de Tama o de la ignorancia, puede ascender gradualmente al plano de Sattva, de la bondad, mediante la dirección experta de un maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos sinceros deben acercarse a un maestro espiritual experto para emprender una marcha progresiva de esa clase. Y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida, Tama, Raya o Sattva. Es un error entonces considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la suprema personalidad de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Vishnu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material, y por ende, las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma de Sattva, que es la única que puede liberar a la persona del cautiverio material. La modalidad de Tama o de la ignorancia controla el estado de la vida incivilizada o la vida de los animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de Raya. Esta etapa de Raya proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la verdad absoluta, en la forma de sentimientos finos por la filosofía, el arte y la cultura, con principios éticos y morales. Pero la modalidad de Sattva, de la bondad, es una etapa más elevada de la cualidad material, que verdaderamente te ayuda a comprender la verdad absoluta. En otras palabras, existe una diferencia cualitativa entre las diferentes clases de métodos de adoración, así como también entre los respectivos resultados que se obtienen de las deidades predominantes, es decir, Brahma, Vishnu y Hara o Shiva. Mantra 25. Vejire Munayo Tagre Bhagavantam Adokshayam Satwam Vishudam Shemaya Kalpante Yenu Taniha. Traducción. Anteriormente todos los grandes sabios prestaban servicio a la personalidad de Dios, debido a la existencia de él por encima de las tres modalidades.
Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener beneficio máximo. Todo aquel que siga estas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Traducción. El propósito de practicar religión no es ni de beneficiarse de ganancias, ni de obtener un simple conocimiento con el cual distinguir la materia del espíritu. El objetivo fundamental de la religión es liberarse del cautiverio material y recobrar la vida de libertad del mundo trascendental, donde la personalidad de Dios es la persona suprema. Por lo tanto, las leyes de la religión las promulga directamente la personalidad de Dios, y con excepción de los Mahayanas o los autorizados agentes del Señor, nadie conoce el propósito de la religión. Hay dos agentes del Señor en particular que conocen el propósito de la religión, y todos ellos le prestan servicio trascendental a él. Las personas que deseen por su propio bien pueden seguir a estos Mahayanas y obtener así el beneficio supremo. A ver, el Bhagavatam hasta ahorita siempre está mencionando la devoción y el servicio devocional. La devoción, y es más, a personas que no tienen muy buenas cualidades, los puede hasta aburrir o hasta hartar escuchar esto una y otra vez en cada mantra, y es como dices, güey, así se va a aventar los 12 cantos. ¡Qué hueva de lectura! No es así. ¿Se te rompió la cadena o qué? Ja, ja, ja. Entonces, no es así. Es importante que al principio uno vaya entendiendo muchas cosas, por eso es como muy repetitivo. Yo te entiendo que te pueda pasar algo así, porque va a ser muy repetitivo y muy repetitivo, pero de pronto va a sacar cosas nuevas, ¿no? Entonces estás hablando que el Bhagavatam es un texto que consiste de muchos, o sea, digamos, es un texto muy amplio, el cual te va a hablar de derecho, te va a hablar de obviamente de religión, te va a hablar te va a hablar de dimensiones, te va a hablar de universos, te va a hablar de cuestiones astrológicas y astronómicas, te va a hablar de las dimensiones superiores, te va a hablar de dimensiones inferiores, te va a hablar hasta de los planetas demoníacos y hasta de las dimensiones infernales, que son los lugares o las dimensiones donde los seres humanos los seres pagan karmas que tienen que pagar y nada más pagan, ahí no disfrutan, ahí nada más pagan, como una cárcel, más o menos. Entonces, de todo eso te va a hablar, nada más que aguanta, nada más que aguanta tantito, porque es importante que te deje muy claro qué es lo importante, para ya después hablarte de un chingo de cosas que en tu vida, güey, has oído y en tu vida vas a oír después. O sea, pero es como aguanta vara, porque de pronto en tu mente mundana dices, güey, ya cabrón, que si el servicio a la personalidad de Dios, que solo la bondad, sí hay que ser santos, ya hay que ser, o sea sí, pero también hay que entender que ahorita estás en una era de Kali, estás rodeado por tamas y rayas, y los que utilizan la bondad lo usan para engañar a otros. O sea, hasta la bondad lo usan para engañar a otros, como en las iglesias a veces. O sea, es un desmadre. Entonces, por eso aquí, a pesar de que esto tiene razón, pues aquí tienes que usar rayas también para ganar cosas materiales, porque si no, ¿cómo va a ser un servicio si no hay recursos? Entonces, a veces uno se puede confundir, decir, güey, ¿por qué de pronto estamos hablando de negocios y de pronto estamos hablando? Porque es importante, ¿sí? Porque en este mundo no vives de aire. Porque para llegar al mundo donde vives de aire, por así decirlo, pues tienes que vivir aquí. Entonces, a lo mejor puedes encontrar ciertas como, a lo mejor confusiones dentro de cada uno en estos procesos, pero es normal, así es que relájate. Sigo con el mantra 26. Mumukshavo Gora Rupan, Hitwa Bhuta Patinata, Narayan Kala Shanta, Vayanti Hyanusu Yava. Traducción. Aquellos que están muy interesados en la liberación no son envidiosos, indudablemente,
y respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas de Vishnu y sus porciones plenarias. Significado: Dios, la suprema personalidad de Dios es Krishna, quien es la persona original de todas las categorías de Vishnu. Se expanden dos diferentes categorías, a saber, las porciones plenarias integradas y las partes integrales separadas. Las partes integrales separadas son los servidores, y las porciones plenarias integradas de Vishnu constituyen los venerables objetos de servicio. Todos los semidioses apoderados por el Señor Supremo son también partes integrales separadas. Ellos no pertenecen a las categorías de Vishnu Tattva. Los Vishnu Tattvas son seres vivientes que son poderosos como la forma original, y ellos que exhiben diferentes categorías de poder, tomando en consideración los diferentes tiempos y circunstancias. Las partes integrales separadas son poderosas de una manera limitada. Ellas no tienen ilimitado poder, de manera que uno nunca debe clasificar a los Vishnu Tattvas o a las porciones plenarias de Narayan en las mismas categorías que las partes integrales. Si alguien lo hace, se convierte de inmediato en un Pashandi u ofensor. En la era de Kali, muchas personas necias cometen esas ofensas ilícitas e igualan las dos categorías. Las partes integrales separadas tienen diferentes posiciones desde el punto de vista de los poderes materiales, y algunas de ellas son, por ejemplo, Kala Bhairava, Smashana Bhairava, Shani, Mahakali y Chandika. Entonces, estos semidioses son adorados principalmente por aquellos que se encuentran en las categorías más bajas de la modalidad de la ignorancia. Otros semidioses como Brahma, Shiva, Surya, Ganesha y muchas deidades similares son adorados por hombres influenciados por la modalidad de la pasión e impulsados por el deseo de disfrute material. Pero aquellos que verdaderamente están situados bajo la influencia de la bondad, Sattva Guna, adoran únicamente a Vishnu Tattvas, que son varios, que representan varios nombres como Narayan, Damodar, Vamana, Govinda y Adokshaya. Los brahmanas capacitados adoran a Vishnu Tattvas representados por el Shalagrama Shila, y algunas de las castas superiores como los Kshatriyas y los Vaishyas también adoran a los Vishnu Tattvas. Los brahmanas altamente capacitados, que están situados en el plano de la bondad, no guardan ningún resentimiento contra el modo de adoración de otros. Ellos tienen gran respeto por los semidioses, aun a pesar de que estos tengan una apariencia espantosa como Kala Bhairava o Mahakali. Ellos saben muy bien que esos horribles aspectos del Señor Supremo son servidores diferentes del Señor bajo diferentes condiciones. Mas, aún así, rechazan la adoración tanto de los aspectos horribles de los semidioses como de los atractivos, y se concentran únicamente en las formas de Vishnu, pues están sumamente interesados en liberarse de las condiciones materiales. Los semidioses, incluso hasta la etapa de Brahma, que es el supremo de todos los semidioses, no pueden ofrecerle la liberación a nadie. Hiranyakashipu se sometió a un severo tipo de penitencia para lograr la vida eterna, pero la deidad que adoró Brahma no se lo pudo satisfacer. Así que Vishnu y nadie más recibe el nombre de Muktipada, o la personalidad de Dios que puede otorgarnos Mukti, la liberación. Los semidioses, que son como las demás entidades vivientes del mundo material, son todos liquidados en el momento de la aniquilación de la estructura material. Ellos mismos son incapaces de obtener la liberación. ¿Qué decir de darles la liberación a sus devotos? Los semidioses únicamente pueden conferirles a los adoradores algún beneficio temporal, mas no el beneficio máximo. Esta es la única razón por la cual los candidatos a liberarse rechazan deliberadamente el proceso de adorar a los semidioses, si bien no son irrespetuosos con ninguno de ellos. Entonces, a ver, vamos a explicar un poquito Pues solamente te pueden otorgar liberación, por así decirlo, aquellos que están liberados. Entonces, ningún semidios de alguna forma está liberado 100% mientras está aquí, porque está condicionado a ser un semidios, porque sigue existiendo en un mundo material. Entonces, los únicos que pueden hacerlo
por eso menciona mucho la modalidad de la bondad, es que la modalidad de la bondad la manifiesta Vishnu. Vishnu es como la manifestación material más cercana a Krishna. Y entonces todas las manifestaciones de Vishnu se les conoce como Vishnu Tattvas, porque son como las verdades de Vishnu. Y Vishnu es la manifestación más cercana, por así decirlo, en el mundo material, a Krishna. Por eso dice, tú sitúate en la modalidad de la bondad y adora a Vishnu en una instancia, ¿no? Entonces por eso luego confunden a Vishnu con Krishna, porque lo ven de abajo hacia arriba. Digo, para los que entienden algo de filosofía ancestral, ¿no? Luego dicen, pero es que Krishna es una extensión de Vishnu, o es un avatar de Vishnu. No sé si lo han oído mencionar alguna vez. Dicen, Krishna es una expansión de Vishnu, y Vishnu es el dios de la bondad, pero sigue siendo Trimurti, sigue siendo parte del mundo material. Entonces Krishna es un pinche avatarcito X. Error, pendejo. Seguro no has leído el Bhagavatam, y esas personas que te lo dijeron tampoco, o no consideran al Bhagavatam o el Mahabhagavat Purana como el mayor de los textos. Obvio, porque quieren hacer sus propias sectas miserables y entonces manipularte de otra forma. Como Bhagavan, Sri, no sé quién vergas, putas madres. Y hay un chingo de Bhagavans, todos pendejos. Entonces, digo, su intención en su corazón puede ser buena, pero en el exterior pues te tratan de manipular y es un engaño. No te están dando esto que te estamos dando aquí. Entonces el Bhagavatam te lo da. Por eso hay que leer el Bhagavatam. Por eso le estamos haciendo esto. Para que entienda la gente eso. Que se meten tanto en la filosofía que no encuentran una salida. Entonces no te engañes. Vishnu, al igual que Brahma y Shiva, aunque Shiva tiene una posición especial, porque Shiva también es trascendental, a diferencia de Brahma y a diferencia de Vishnu. Shiva también es trascendental. Eso es lo que hay que entender también. No es nada más parte de este universo. Shiva es también una deidad de todos los universos y es eterno. Y él también es Gopeshwara Mahadev, que es el guardián del templo de Vaikunta, del mundo espiritual. O sea, Shiva es el enlace entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces Shiva también es un eterno sirviente de Krishna, pero es eterno también. Entonces no hay que confundir a Mahadev con otro semidios como Surya o como otro, sin ofender a Surya, pues es nuestro sol, ¿no? Pero hay que entender que hasta ahí hay niveles en esas categorías. Entonces Shiva, al ser Gopeshwara Mahadev, que es el guardián del templo de Vaikunta, a final del día está por sobre encima de las modalidades de la naturaleza material. Por eso se han visto como descripciones del cosmos, o mejor dicho, de los cosmos, ¿sí? Arriba de todos los cosmos existe como una luz que es como sería el Brahman y tiene en el centro como un Om, ¿sí? Pero arriba de ese Brahman existe el Maheshdam, que es la morada del señor Shiva. ¿Se entiende? Y eso está arriba del Brahman, y del Brahman hacia abajo es la creación de los cosmos. Bueno, no lo menciono ahorita aquí. Yo te lo estoy diciendo como acotación, para que entiendas que el señor Shiva también está ahí arriba. Pero él representa la modalidad de la ignorancia. Bueno, no te confundas, porque puedes confundirte, ¿sí? Entonces no hay que adorar al señor Shiva para beneficios materiales. Se dice que hay que adorar al señor Shiva para que te dé su bhakti o su fe, porque esa es la fe que tiene el señor Shiva con Krishna. Pero de la misma manera, cuando baja Krishna, personalmente, ¿a quién le hacen adoración? A Shiva. Entonces es una relación ahí entre cuando yo bajo acá, yo te hago reverencia a ti porque tú eres mi devoto y tú eres el que cuida estos mundos. Pero tú, cuando estás aquí cuidando estos mundos, el señor Shiva, tú siempre me haces reverencias a mí. Y esa es la eterna relación entre Dios y su devoto. Dios te sirve, es más, te adora, te hace reverencias porque tú eres su sirviente y estás haciéndolo
todo para servirlo a él, y entonces él hasta te hace sus reverencias. Y tú la misma forma. Entonces se vuelve una relación muy interesante de digámoslo así, de amor incondicional. Sin olvidarte de que tú eres el devoto de Dios, no que tú eres Dios, pendejo, y que Dios está para servirte. ¿Sí me entiendes? Que al final de cuentas sí lo hace. Pero no hay que confundirse. Entonces la línea delgada de la fe y la humildad es muy delgada ahí. Entonces, regresando a los avatares de Vishnu, espero que no se hayan confundido. Y si se confundieron, bueno, estudien más. Entonces, ¿no se confundieron aquí? Bueno, los que estén escuchando, espero que tampoco. Entonces, los avatares de Vishnu, como son representantes de Krishna, entonces ellos son los más apegados a esa bondad. Entonces solamente a través de ellos, por esta línea, que es esta línea de sucesión discipular, porque yo estoy mezclando varias, ¿sí me entiendes? Pero así funciona. Yo estoy, ahorita lo que les dije es como varias líneas, porque hay varias sampradayas, ¿sí me entiendes? Eso también es correcto. Pero en la línea de la Gaudiya Mat se va siempre hacia la bondad y hacia el Bhakti, ¿sí? Lo cual es una línea autorizada desde el origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el creador de mundos? O de cosmos, de universos, mejor dicho. O sea, el cosmos, este cosmos material con todas sus dimensiones, con sus 42 dimensiones, está regido por los Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Pero ¿quién creó este universo? ¿Y quién creó todos los demás universos? Una expansión conocida como Mahavishnu. Son los Tripurusha, que ya habíamos hablado de ellos, creo que apenas, ¿no? Entonces ya expliqué todo eso. Si no, regrésense al capítulo pasado, a la lectura pasada. Entonces están los Tripurusha, y los Tripurusha siempre, o sea, son Mahavishnu, Kshirodakasayi Vishnu y Garbhodakasayi Vishnu. Entonces todos son Vishnu, son expansiones de Krishna, ¿sí me entiendes? Y están arriba del mismo Vishnu manifestado aquí. Ellos son Vishnu Tattvas. Vishnu, los Tripurusha Mahavishnu también son Vishnu Tattvas. Y ellos a su vez son expansiones ya de otras, ¿no? que ya lo explicamos. Que si Narayan, a su vez de los Chaturvyuha, a su vez de, así hasta llegar a ¿dónde? A Balaram. Obvio, por eso aquí es mentalidad Balaram 100%. Y bueno, y de Balaram a Krishna. Entonces así funciona como la sucesión o la línea. Esa línea no es diferente. Eso es lo que yo le estoy diciendo en base a los textos ancestrales. No cambia, ¿eh? Si tú quieres encontrarle otra forma, no va a cambiar. Siempre está Krishna, Balaram, Radha, y de ahí bajan los Chaturvyuha, y de ahí bajan Narayan, y de ahí están los Tripurusha, y de ahí todos los cosmos materiales. Brahma, Vishnu con sus Trimurti y con sus diferentes millones de semidioses y entidades vivientes. Así funciona, ¿eh? No, esa es la panacea del conocimiento ancestral en cuestión de líneas hacia Krishna. Así funciona. ¿Qué hora es ya? 25. Para las... No, 25 minutos. Ok. Pues bueno, entonces nos quedamos en ese texto 26. Entonces fue del 24 al 26 nos quedamos. Es que las explicaciones son largas y hay que... ¿Ves donde por lo general las explicaciones es donde te desarrolla más ciencia que en el mantra en sí? Porque para entender el mantra entonces necesitas toda la ciencia esta que está acá para que entiendas de lo que te está hablando ese mantra. Y así va desarrollando más y más ciencia el Bhagavatam. Entonces con eso terminamos esta sesión. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Si tienen alguna,
dudas o algo así, ahorita me las dicen. Así que ya terminé.